Las opiniones y puntos de vista son de exclusiva responsabilidad de quien los emite. Esto es el podcast de Alma Cívica, un espacio donde exploraremos las experiencias e ideas dando voz a los liderazgos que están construyendo y fortaleciendo la democracia y la participación ciudadana en Paraguay. ¿Se imaginan un país donde los jóvenes podamos participar sin obstáculos? No sé. ¿Será Ico? ¿Cómo? ¿Baixa? Bienvenidos y bienvenidas a la primera temporada. Juventudes en Altavoz. Bienvenidos a nuestro podcast Juventudes en Altavoz. Una iniciativa del Observatorio de Democracia y Juventudes en el marco del proyecto Conquista Joven, en la que buscamos visibilizar datos recopilados de nuestra investigación Juventudes a la conquista de la democracia. Así que acompáñanos, prepárate, toma asiento, agarra un tereré, café o mate y tengamos una conversación necesaria. En esta ocasión hablamos de la libertad de expresión y su impacto en el escenario paraguayo. En el marco del eje número 3 de los compromisos de la Cohorte Juvenil de Democracia, conversamos sobre cómo la libertad de expresión ha sido no solo un derecho fundamental, sino también una poderosa herramienta de cambio y transformación en nuestra sociedad. Acompáñennos mientras exploramos las historias inspiradoras y los logros extraordinarios de aquellos que han utilizado su voz y su valentía para promover un cambio positivo en nuestro país. Para comenzar, nos acompañará Mateo Ladino. Él es un periodista joven proveniente del interior del país. Bienvenido, Mateo. Hola, ¿qué tal? Gracias por esta invitación. Estoy muy contento de poder también aprovechar este tipo de espacios y comentar un poco lo que es también nuestro trabajo. Y ya como para ir iniciando esta entrevista, Mateo, cuando te mencionan la libertad de expresión en el contexto de periodismo aquí en Paraguay, ¿cómo lo definirías? O sea, ¿qué es lo primero que se te viene en la mente? Pasa que la libertad de expresión en Paraguay es un concepto que a veces también está un poquito manipulado por varias cuestiones. Muchas veces vemos que se entiende por libertad de expresión el hecho de hablar simplemente frente a un micrófono y decir las cosas. Pero muchas veces eso es mucho más profundo. Cuando nos ponemos, por ejemplo, a analizar el contexto de los medios de comunicación, nos damos cuenta que hay medios de comunicación que efectivamente tienen cierta línea en donde no te permiten quizá hacer o decir lo que uno piensa o cómo lo piensa. Entonces son cuestiones que quizá sí limitan la libertad de expresión en el país y especialmente en la libertad de prensa, pero muchas veces también tenemos que analizar un contexto mucho más global, como para entender, cómo eso va a impactar finalmente en la sociedad en general y a partir de allí, ver qué cosas poder cambiar también a futuro. ¿Cómo consideras que el cumplimiento del compromiso con la libertad de expresión puede acercar a Paraguay a un desarrollo efectivo del proceso democrático, justamente como estabas mencionando recientemente? Claro, ese acercamiento hacia un Paraguay democrático de verdad, una democracia que muchas veces la vemos como utópica, pero que en la práctica en muchos países ya se puede dar y ver, pero que en nuestro país por varias cuestiones, varios factores también no se dan. Y uno creería quizá, es cuestión de represión o de autoritarismo, pero muchas veces son cosas muy básicas, como por ejemplo la corrupción. Claro. La corrupción hace posible también que no se dé una democracia efectiva, porque esa misma corrupción, ese mismo esquema que afecta al Estado, hace también que no se quieran revelar las cuestiones que afectan a esa claque. Entonces ese grupo de personas son las que quizás están también apostando a limitar la libertad de expresión, y eso hace que muchas veces no se aplique como tiene que ser, y es por eso que finalmente vemos que cuestiones quizá tan alejadas o que no vemos como algo impactante en la democracia como la corrupción termine siendo algo tan relevante y una cuestión que finalmente engloba el problema general de nuestro país. Totalmente. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado en tu carrera como joven, teniendo en cuenta que viniste del interior, realizaste carrera y hoy día podemos decir de que estás construyendo una carrera bastante importante? ¿Qué punto más interesante es analizar también eso? Los desafíos de la juventud actual que se enfrenta quizá al momento más complicado en cuanto a desarrollo de habilidades. Porque las oportunidades, si bien están para muchos más tampoco están. Y esa es nuestra triste realidad. Vemos personas que hoy, por ejemplo, acceden a cargos que son quizá de mucha más relevancia en el esquema del Estado, por ejemplo,
que son ocupados por los conocidos como nepo babies, ¿verdad? O vemos quizá también personas que son cercanas a un grupo político y por eso ocupan cargos públicos que podían haber sido ocupados por aquellas personas que sí estudiaron para eso. Entonces hay dos factores o dos caminos que se enfrentan constantemente y puede ser los dos desafíos más grandes de la juventud. Por un lado, el desafío de estudiar, terminar el colegio, empezar el camino de la universidad, pagarse todo eso, porque a pesar de que sea público sigue siendo muy caro todo, el hecho de acceder a la educación terciaria. Y por el otro lado es terminar ese gran desafío que ya es sumamente meritorio e importante y conseguir un trabajo. Porque hay cuánta gente ahí que terminó la carrera, que ya hizo todo el trabajo, que es sumamente profesional, pero que no consigue un puesto de trabajo justamente por ese tipo de cuestiones. O porque no hay campo laboral en nuestro país, que también es una realidad. O directamente aquellos cargos que tenían que ser para esas personas están ocupadas por otras que no tienen los méritos. Contanos, Mateo, ¿qué consejo le darías a los jóvenes periodistas que buscan ejercer su libertad de expresión de manera responsable y efectiva? Es que ese es el punto, la última estrofa, la última parte de esa pregunta creo que es sumamente relevante. El hecho de que se haga de manera responsable y efectiva son justamente los dos puntos que quizás deberíamos de proponernos también como juventud, aunque muchas veces hay expresiones y expresiones, porque cuando hablamos de libertad de expresión hablamos de un elemento o un concepto que es muy amplio. Quizá para alguien la libertad de expresión sea hacer grafitis, para otra persona sea vestirse como uno quiere, para otra persona quizás sea manifestarse, Pintar murales. Es decir, la libertad de expresión en realidad es un concepto sumamente amplio que nunca vamos a terminar quizá de conocer porque cada uno piensa diferente. Y cada uno lo ejerce como le parece también. Exactamente, por eso cuando hablamos de quizá una libertad de expresión responsable estamos hablando de una dualidad. Porque ¿cómo ser responsable por algo que uno tiene dentro suyo, verdad? Y si modificamos eso que quizás nosotros consideramos como libertad de expresión, capaz ya no es libertad de expresión. Claro, o sea, ponerle como que ítems para cumplir. Claro. Esto es libertad de expresión y esto no es libertad de expresión. Exactamente. Capaz Yo traería a esta conversación esta frase coloquial que se escucha diariamente de que mi derecho termina donde inicia el de la otra persona. O sea, yo creo que eso es bastante la libertad de expresión también, porque hasta qué punto. Claro. Y ahora también otro factor, chocar con esa muralla de la discriminación, de los problemas sociales, de los conceptos y estigmas que tiene nuestra sociedad es también otro problema. Hace poco veíamos a un ministro decir en pleno colegio que no iba a aceptar personas homosexuales, por ejemplo. Claro. Imagínense. Y son cosas que, imagínate un niño de 13, 14 años que quizá tenga esa tendencia y quiera ser gay, quiera ser homosexual y quiera ejercer eso como algo público y sin necesidad de preguntarle a nadie, enfrente de ese tipo de situaciones en plena edad de crecer, ¿verdad? Sí. ¿Cómo uno va a crecer con libertad de expresión teniendo a una autoridad diciéndole en la cara que no puede hacerlo? No podés ser, ¿verdad? Claro. Entonces, deciros puntualmente un consejo, a ver. Y como consejo quizá podemos decir que todos tratemos de llevar las cuestiones siempre y cuando se enmarquen dentro de la ley como una libertad de expresión sin límites. Porque esa debería ser la finalidad y esa debería ser la democracia, ¿verdad? Entonces, simplemente para aquellos que quizá quieran seguir el camino del periodismo también es muy importante que lo entiendas desde un principio, que no todo es color de rosas, que siempre van a encontrar límites, van a encontrar problemas, desafíos y cuestiones que van a afectar de alguna manera al desarrollo de las funciones del periodismo, aunque de igual manera eso también implica que uno se proponga desafíos y cumpla metas. Totalmente, Mateo. Muchísimas gracias, Mateo. Hoy compartiste muchísimo con nosotras y por sobre todo ciertas perspectivas que realmente podemos decirlo, desde la calle, desde ahí en el medio de la cancha fuiste recogiendo y hoy mismo podés construir esto que nos estás contando. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotras el día de hoy y compartir todo lo que fuiste aprendiendo. No, gracias a ustedes por este espacio que me parece sumamente importante, relevante para
para que también otras personas puedan encontrar. Quizá cuántas personas hay en el interior del país, por ejemplo, que están expectantes a ver qué va a pasar acá, cuáles son los movimientos, y si hay alguien quizá que acá en Asunción piense igual que ellos. Claro. Entonces siempre es importante este tipo de espacios para poder potenciar el conocimiento y por sobre todas las cosas este tipo de espacios de relevancia. Súper contentas. Muchísimas gracias. En Paraguay, la libertad de expresión está garantizada por la Constitución Nacional en su artículo 26, asegurando la libertad de expresión y de prensa, así como la difusión del pensamiento y la opinión sin censura alguna, con las únicas limitaciones dispuestas por la Constitución. Sin embargo, aunque esta garantía constitucional existe, según nuestra investigación, los jóvenes periodistas y referentes juveniles han señalado que hay espacios más seguros que otros para expresar sus opiniones. Especialmente en las redes sociales. Aunque exista libertad de expresión para opinar, estos espacios pueden ser hostiles y con frecuencia se producen ataques o persecuciones hacia ciertas figuras por sus expresiones, sin que haya garantías suficientes para protegerlos. Es fundamental seguir trabajando para que todos los espacios, tanto físicos como digitales, sean seguros y propicios para el ejercicio pleno de la libertad de expresión, permitiendo así el desarrollo de una sociedad más justa y un proceso democrático efectivo en el Paraguay. Siguiendo con nuestros invitados, hoy tenemos el honor de contar con una invitada muy especial, Melinda, estudiante de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales, FACSO. Es una figura destacada en la lucha por el Arancel Cero, un evento reciente en nuestro país que ha movilizado a la juventud en su plenitud. Melinda ha sido una voz crucial en esta causa, demostrando resistencia y protagonismo en la defensa de los derechos estudiantiles. Es importante recordar que quienes han impulsado los espacios seguros para el diálogo y la libertad de expresión han sido siempre los organismos de la sociedad civil y los jóvenes desde su militancia. Los mismos han jugado un papel fundamental en esta lucha, promoviéndolos en formatos digitales como físicos y denunciando hechos que vulneren la libertad de expresión. Melinda, gracias por acompañarnos hoy. Estamos muy emocionados con Ash de poder compartir y escuchar justamente todas tus vivencias y tus experiencias. Hola chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por el espacio y por invitarme. A vos sí que por venir, porque no es fácil también en el contexto de activista juvenil, universitario, gente que trabaja, tomarse así un tiempo y venir a participar en estos espacios. Quisiera empezar consultándote cómo o cuándo te diste cuenta de la importancia de la libertad de expresión en un contexto personal, sea con tu familia o tus amigos, y en las manifestaciones estudiantiles. Bueno, hablando un poco de mi experiencia personal, yo creo que crecí un poco ya en este ambiente en donde me iba dando cuenta de mis derechos, me iba dando cuenta de lo que vale también mi persona. Y cuando quería empezar a experimentar el mundo, ¿verdad? Ya sea desde mi sexualidad, en abrirme un poco con mi familia, fue todo un reto, ¿verdad? Yo creo que empecé por ahí, ¿no? Queriendo salir, queriendo experimentar, queriendo conocer. Eso creo que por una experiencia personal, ¿verdad? Por ejemplo, a mis padres antes les asustaba que me junte con mis amigas lesbianas o con mis amigos gays porque decían que bueno, me iba a convertir o algo así, ¿verdad? Yo les decía, ¿pero qué tiene? Yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces, siempre, por suerte, diría yo, tuve la valentía de afrontar las cosas desde mi libertad, ¿verdad? Nunca me limité y también mi familia, por suerte, nunca me limitó, ¿verdad? No tuve esas experiencias negativas que conozco que otra gente sí tuvo, que otras personas. Y si hablamos de lo político, cuando empecé desde la escuela, siempre me parecía importante que los estudiantes podamos hablar. Milito desde los 14 años más o menos en los espacios estudiantiles. Desde 9º grado más o menos, cuando me di cuenta de lo importante que es que no solamente los adultos dentro del sistema educativo hablen, sino que también nosotros que estamos ahí en el aula constantemente. Creo que lo mismo pasó en lo universitario y sobre todo la libertad que se tiene dentro de los espacios universitarios es muy diferente a uno cuando estás en educación media. Me di cuenta de que hablar con compañeros en una educación universitaria es mucho más difícil, ¿verdad? Porque hay todo un reto. En primer lugar, hay toda una perspectiva que creo que se proyecta con respecto a la participación de las mujeres. Creo que
hoy en día viene un poco más avanzado el tema, pero hay todavía sesgos muy machistas dentro de los espacios políticos. Me doy cuenta que una mujer es mucho más complicado que milite y tenga sobre todo, o se tenga sobre todo en cuenta su punto de vista, se lleve a cabo lo que ella piensa. Siento que eso es más que nada, ¿verdad? Un reto personal mío que lo he estado desarrollando dentro de los espacios y sobre todo en este último año que fue todo este complot por el arancel cero y todo eso. ¿Llegaste a sufrir alguna reprimenda en algún punto de tu activismo, o sea, ya cuando eras adolescente o hoy en día? Y la verdad que yo siento que el tipo de violencia que pasamos las mujeres en lo personal, y estoy hablando de mi perspectiva ahora porque soy mujer activista y siento que mucho he pasado situaciones en donde no se tenía en cuenta mi punto de vista, ¿verdad? Y creo que ese justamente es el sesgo que más hay en los espacios, en donde una mujer tiene que batallar muchísimo para que se tenga en cuenta, ¿verdad? Mucho me pasaba que, por ejemplo, me fui con una compañera este año en las mesas de debate universitarios y los hombres tenían la costumbre de querer añadir algo sobre el punto que yo estaba diciendo. Era como que, pero sobre el punto, compañera, sobre el punto. Tratando como de aclarar. Claro. Como que no aclaraste suficiente. Sí, y nosotros pero nos está entendiendo lo que estoy diciendo, entonces nosotros nos dimos cuenta también que hay ciertas prácticas dentro de nuestra coyuntura que permiten estos tipos de actitudes, ¿verdad? Y sobre todo sí vi y pude presenciar que a mis compañeras muchísimo se les minimizaba. Entonces, siento que a nosotras las mujeres y sobre todo a la comunidad LGBT también cuesta muchísimo esta militancia, ¿verdad? Veo muchos representantes, hombres y mujeres, pero también me cuestiono del por qué no está la comunidad ahí, los adolescentes que se identifiquen, por qué no tenemos todavía esa apertura para hablar con compañeros que se identifiquen de la forma en que deseen, ¿verdad? Tipo, me cuesta muchísimo todavía en las mesas encontrar esa diversidad tanto cultural como diversa, ¿verdad? Y teniendo en cuenta justamente de que cuando hablamos de libertad de expresión, no solamente del hecho de poder hablar, sino también de expresarse como persona, o sea, Sí. de identificarse, de no ser discriminado, cosa que se concatena y se va como de la mano otra vez con lo que venís diciendo, Meli. Sí, la verdad que es un ambiente muy agrio militar dentro de los espacios universitarios, más cuando tenés que interactuar con otras unidades académicas, cada uno obviamente desde su perspectiva, ¿verdad? Entonces siento de que hay un camino largo todavía que trabajar con toda la comunidad para poder fortalecer esto, ¿verdad? Falta muchísimo porque inclusive nuestra coyuntura es difícil. Entonces hablamos con unas compañeras que decíamos, nosotras somos mujeres, nosotras sufrimos acoso, trabajamos, militamos y otra vez somos violentadas dentro de nuestros espacios. Y esa es una vivencia que pasamos diariamente, porque si inclusive en el Congreso los congresistas varones le violentan a las mujeres y quedan impunes, Ya como también evidenciando esta falta de espacios de las mujeres, de esta representatividad en cuanto a la toma de decisiones, ¿cómo vos ves si hay una diferencia entre la participación más genuina, libre en cuanto a los varones y podrías decir que hay como limitaciones para las mujeres en el momento de participar y ejercer su libertad de expresión? la verdad que yo creo, según lo que yo, hablando siempre de mi experiencia y desde lo que veo, ¿verdad? Es que hay muchísima más formación política masculina que femenina, ¿verdad? En los espacios. Y eso es porque también falta mucho que haya mucha más organización en las mujeres, que haya mucha más, vamos a decirle que... Y sí, organización, la verdad que no diría de otra forma. Por ejemplo, si hablamos del protocolo que hay dentro de la UNA contra todo tipo de violencia, es un protocolo que necesita ser trabajado entre las mujeres, entre la comunidad. Es un protocolo que no se mueve porque siento también de que las mujeres sienten que faltan ese espacio, ¿verdad? Y siento que las mujeres que generalmente están dentro de los espacios siempre vienen ya con una bajada de línea dentro de sus unidades académicas, pero no podría asegurarte si ellos tienen este debate crítico, si ellos tienen un tipo de debate dentro de sus instituciones, ¿verdad? Me gustaría la verdad que sea así, pero en la mayoría de los casos no noto eso.
Entonces, siento que faltan muchísimos espacios en donde nosotras podamos también formarnos, en donde podamos también debatir sobre nuestra realidad, que es bastante compleja, y así. Es que totalmente de acuerdo. Sin los espacios para poder debatir entre pares, obviamente esto no se va a trasladar a escalas mayores de toma de decisiones de nuestros derechos. Ahora, en referencia a lo que estuviste pasando, viviendo con lo que fue la movilización por el arancel cero en contra de la ley Hambre Cero, estoy bastante seguro de que estuviste en contacto con varias personas activistas estudiantiles. Entonces, mi consulta sería: ¿qué papel consideras juegan las redes de solidaridad y apoyo entre activistas? Y creo que en este momento en donde nosotros necesitamos instalar un debate, pero a nivel coyuntural sobre todo, ¿verdad? Los estudiantes fuimos uno de los hincapiés en ese sentido, en que la gente nos vea, ¿verdad? Inclusive es una de las movilizaciones más grandes que hubo hasta ahora este año. Eso nos da un panorama de que, en primer lugar, los jóvenes universitarios, sobre todo aquellos que nos movilizamos esta vez por la educación, porque sobre todo es exigiendo una educación laica, nos querían y nos quieren seguir arrebatando un derecho que debería ser universal. Pensando en esa situación, creo que la unidad estudiantil es la única salida para poder lograr nuestros objetivos. Siento que, si bien se asentaron bases entre los diferentes activismos de las diferentes unidades académicas, falta fortalecer esos espacios, falta fortalecer estos vínculos, y debe de haber una apertura de parte de cada unidad académica. Entonces, sí vi cierto tipo, todos estábamos en las calles porque todos sabíamos que debíamos exigir arancel cero y sobre todo no a la ley HC. Pero ese trabajo continuo es lo que se debe mantener. Y eso es lo más complicado cuando hay una masa que es tan inestable, porque los jóvenes trabajamos, estudiamos, estamos con muchísimas actividades y sabemos que militar también nos cuesta la vida. O sea, nos cuesta cansancio, nos cuesta nuestras horas de sueño, y siento que esas son cosas que definitivamente se tienen que hablar, ¿verdad? Lo que yo más siento que falta en nuestra realidad es instalar este debate en la sociedad, y sobre todo que los jóvenes no podamos ser siempre el reflejo de la crítica a nuestra sociedad. Y teniendo en cuenta que tu institución, tu universidad, fue una de las que mantuvieron bastante tiempo una toma, y yo creo que jugó un rol importante ahí la unidad, y por sobre todo ahí la solvencia en cuanto al equipo. Sí, creo que nosotros hicimos entre los independientes, hicimos este análisis y dijimos, esto va a colapsar, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó, de hecho. Y nosotros estuvimos 11 a 15 días, la verdad que no recuerdo bien, pero fue muy desgastante. Llevar esta conciencia de clase a la gente también es un laburo, ¿verdad? Que tiene que ser visibilizado y sobre todo valorado, ¿verdad? Por eso es que yo me siento demasiado contenta al compartir un espacio con gente que milita, al compartir un espacio con gente que quiere el cambio, ¿verdad? En donde la educación va en deterioro. Tenemos inclusive ahora la tasa poblacional más joven en edad de laburo, y muchísimos jóvenes no pueden acceder. En Paraguay también tenemos que la gente, porque nuestra universidad no es pública, lamentablemente, porque si era pública todos deberían de acceder a él, los que quieren trabajar no pueden tener un primer empleo sin experiencia. ¿Y cómo vas a trabajar si no tenés experiencia, verdad? ¿Cómo sabes que ves esos requisitos? 7 años en Saturno, Sí. 2 años, no sé. Sí, o sea, vos estando en tu primer año de facultad, de la carrera que elijas, ¿por qué no podés tener la oportunidad de empezar un laburo, de tener experiencia en eso? Lamentablemente no tenemos políticas públicas que nos ayuden a estudiar, que nos ayuden a vivir, y cada vez está más difícil esta situación, la verdad. Incluso gente de nuestra edad que ya tiene el chip autoritarista, por así decirlo, que ya te dicen, ¿para qué decís? No vas a cambiar nada. Sí. Haces un show y no vas a lograrlo nada, entonces se complica más. Y por sobre todo bastante agotante esto, porque son tantas las necesidades y pueden haber 1000 políticas públicas, pero si no hay voluntad política
Tampoco. finalmente termina en nada. Sí. Entonces, muchísimas gracias. Disfrutamos muchísimo esta pequeña entrevista que tenemos contigo, Melinda, y trayéndonos por sobre todo desde tu lucha, desde tu militancia y desde la experiencia. Así que muchísimas gracias, Ash. Muchísimas gracias y en serio un placer conocerte. Compartimos un espacio sin saber lo que fue la lucha por el arancel cero y es importante poder compartir entre activistas y socializar nuestras experiencias para que también las personas que capaz tienen un poco de interés pero no tienen tiempo porque están sobreviviendo más que vivir, entonces puedan de esta manera familiarizarse con lo que está pasando. Muchísimas gracias a Ash y María y a los chicos que están acá también bancando esto y sobre todo llevando un poco la voz de lo que vivimos la realidad, ¿verdad? Muchísimas gracias también por ser portadores de esta realidad. Las palabras que nos brinda Melinda es una visión clara de los desafíos y las oportunidades que enfrentan los activistas universitarios, especialmente las mujeres, en esta lucha. Nos recordó que la libertad de expresión es un derecho fundamental que debemos proteger y que los espacios seguros para el diálogo son cruciales para el avance de cualquier causa. A nuestros oyentes les recordamos la importancia de apoyar y solidarizarse con las causas que promueven la igualdad y la libertad. No olvidemos que defensores de derechos humanos, organismos de la sociedad civil, jóvenes militantes, artistas, periodistas y blogueros tienen y tenemos un papel crucial en promover y proteger la libertad de expresión, ya sea en espacios digitales o físicos. Nos preparamos para recibir a otro destacado activista en nuestro podcast. En esta ocasión nos complace presentar a Matías Mendieta, una figura prominente en el movimiento estudiantil paraguayo y más allá. Matías emergió como un líder durante la primavera estudiantil en Paraguay y desde entonces ha continuado su compromiso con la justicia social y los derechos estudiantiles. Actualmente está finalizando sus estudios de antropología en la UNILA, en el vecino país, mientras sigue siendo una voz activa en la comunidad paraguaya en el extranjero. Buenas, muchísimas gracias Belu y Ash por el espacio y la verdad un placer venir acá y poder contar un poco sobre todo lo que conlleva ser un activista y promotor de derechos humanos, específicamente de la juventud estudiantil en Paraguay. Matías, ya iniciando, ¿podrías hablarnos sobre tu activismo secundario durante la primavera estudiantil en Paraguay y cómo viste ese ejercicio de libertad de expresión en ese contexto? Y bueno, es un momento crucial en mi vida, un apogeo de mi adolescencia en el 2015 cuando recién ingresaba a un colegio rural en la ciudad de Unión, en el departamento San Pedro, y cuando con otros colegas creamos el centro estudiantil. Yo conocí la UNEPI, la Unión Nacional de Centros Estudiantes del Paraguay, en el cual yo vi un espacio importante para que las juventudes podamos empoderarnos, pero también para ser portavoces de derechos que venían violándose de manera sistemática a pesar de estar en una transición democrática después de la caída de la dictadura en el 89. Y en ese momento el movimiento, como yo lo veía, se centraba bastante en Asunción, ese asuncioncentrismo que hasta ahora a veces sentimos las personas que vivimos en el interior. Era algo que de alguna forma también coartaba ese ejercicio sobre la libertad de expresión que debíamos de tener, ¿verdad? Porque a veces las manifestaciones que hacíamos en pequeños distritos de departamentos alejados de la capital como San Pedro, Concepción o Amambay, era que, bueno, nosotros hacíamos algo y no tenía la repercusión que debía de tener. Una forma de empoderarnos, un espacio primario para poder ver de que realmente nosotros éramos sujetos de derecho, somos sujetos de derecho, porque bueno, en esa época recuerdo que se criminalizaba prácticamente a la juventud. No, cuando la juventud va de Beoí, la escuela Beojó, oye papá, hoy la Ibaía, tipo, nunca la juventud o la adolescencia era algo bueno en el entorno, y más aún en la campaña donde, bueno, el acceso a educación de alguna forma se ve más deteriorado y se denotan más las dificultades que enfrentábamos como estudiantes. Oye, ya va ahí, voy, esa manifestación que se hacía en ese entonces, en esa época.
Sí, porque imagínate, 30 años después de la caída de la dictadura, la manifestación Humía Oye Yaramoy. De hecho, recuerdo que después de la primavera estudiantil, en Unión nosotros organizamos la primera marcha estudiantil. O sea, en esa época también hicimos una marcha que fue así para la gente. Va ahí con juventud, joya, papá, pedazo de buteo, correr ahí, y paz. Y pues, yo recuerdo mucho esos comentarios, pero bueno. Siempre importante también comparar cómo es la diferencia entre el interior con lo que sería central, que cuesta más conseguir la representatividad en esos lares. Y comentarnos también cómo fue tu participación en todo este movimiento y qué impacto crees que tuvo en la comunidad estudiantil, teniendo en cuenta que esto de nuevo sucedía en el interior del país y podríamos decir que era, entre comillas, nuevo en ese entonces. Y bueno, todas mis intersecciones transversales de alguna forma ya tenían una cierta incidencia en el movimiento porque, bueno, cuando se desarrollaba la primavera estudiantil, yo salía de un colegio en una zona relativamente urbana que es Santaní, que es la ciudad más grande del departamento, para migrar a una ciudad un poco más rural, donde existía mayoritariamente personas campesinas, que era Unión, y donde ya sí tuve un cambio drástico, primeramente con la cuestión lingüística, ¿verdad? Porque yo venía de un colegio católico donde el guaraní casi no se estudiaba, tipo teníamos 2 horas un viernes cuando la gente ya dormía todo, teníamos guaraní. A mí me encantaba, yo sufrí mucha discriminación por hablar guaraní. Después cuando me mudé a Unión era así un cambio brusco. Y era como hablar de democracia en castellano paraguayo era una cosa que vos escuchabas a través de los medios, que veías. Mi mamá también era profesora universitaria. Y después, para hablar en guaraní, era una cosa. Va el centro de estudiantes, va el que la ya por el centro de estudiantes, va ella le que la ñande como estudiante la yarecola pe incidencia, explica jamás la será pichacora pe va para la incidencia como voy. Entonces era como yo, persona que venía de un entorno urbano, una persona que LGTB, que tenía que enfrentar situaciones de bullying y que a partir de esas experiencias tenía que ver cómo se veía como sujeto de derechos y también hacer ver eso a las demás personas. Yo era un maricón en una escuela rural, afeminado, gordo, no blanco. Y tipo, todas esas intersecciones que yo tenía de alguna forma ya tenía una incidencia. Cuando yo hablaba de derechos humanos, es la derechos humanos, ella es la derechos humanos, o sea, en tu la tele, pero va, ella dijo, ya recoge la derechos humanos. Sí, ya recoge la derechos humanos, pero va, ella. Era tipo, esas preguntas, el hecho de reflexionar, el hecho de ver, ya me parecía como un impacto muy importante. Tanto, antes como horarios hola, de un colegio para otro, tanto, tipo, San Pedro era el departamento, o sea, es el departamento más grande de la región oriental y eran así desafíos, ya cañó la escuela y ajá, la otra escuela, pero lo me dejamos las charlas sobre el centro de estudiantes, ambas erepa y tipo, son aprendizajes que yo también tuve, de alguna forma también tuve la oportunidad de transmitir lo que yo sabía, lo poco que yo sabía, porque también, lo sabes, y que nosotros acá, tipo en el interior, teníamos muchísimas dificultades para tener, qué sé yo, una biblioteca. Y era totalmente nuevo toda la información que fuimos llevando, ¿verdad? Y ciertamente hoy nos abre esta puerta Matías para decirnos justamente que no toda la información siempre llega al interior y por sobre todo es un privilegio. Entonces ya Matías, que estabas hablando ya un poco de tu experiencia, de lo que fuiste pasando, entonces ¿podrías compartir alguna experiencia específica en la que hayas tenido que lidiar con este obstáculo para expresarte libremente? Y la verdad que una de las anécdotas que más se me viene a la cabeza y creo que es como la más icónica que yo pasé, porque fue así muy amplificada y tipo difundida, fue el caso del 18 de abril del 2016, que fue cuando en conjunto con otros miembros del centro de estudiantes de distintos colegios de la zona sur de San Pedro organizamos una marcha en Santaní. Hacemando a no se va. ¿Dere marchata? Orero marchata. Encima la doble plaza per la Santaní, la picuada la Santaní, se puede ir mejor, porque y por hoy la petí en la calle, la mijame la moco en la plaza. Au pepe la estudiante roñe moijar o roñe por taro marcha.
Me tengo y las 200 estudiantes. Entre paréntesis, ahorita que cuando hay TPB, se mandó a POP10, oye, ya puedo competir manifestación para Guadalupe. Para cuánto llegue su casa, la oreja, tu orereta, vea cuál es el anime, o peando llegue. Oreros jotaron marcharon y me las 5 colegios, me 200 alumnos, y oreres tan. Roñe por un lado marcha. No sé. Ande punta, ve. Ahora se punta, Pepe, ya está ahí, ve, cada vez se ve un mía, se rechana la foto, se hace bucay, ni nañe, al otro día, ve. Rojo lado marcha. Romajeo de fiscalía, otro lado llevo a la fiscalía, o se ore la fiscala. Ay, llore. Va, y llegó, pena, yo tapé marchando, pero es que ni permiso. Ya con 16 años, pues, Menor de edad. Menor de edad. Organizando una marcha. Se mandó a Brady y me preguntó mi compañero, viene acá a decirnos que no podemos marchar. Y me acuerdo lo bien que yo le dije a la fiscala, con todo el respeto que usted se merece, señora, pero parece que se le olvidó el artículo 32 de la Constitución Nacional que dice que las personas tenemos derecho a manifestarnos libremente y sin necesidad de comunicarle, sin necesidad de pedir permiso, le dije. Llevo las palas, estoy en de cuerdas a los paz. Ay, me negó a tapetín 4 cuadras, ven, madre, la patrullera. 4 patrulleras, se mandó a poner 4 patrulleras a las directores de colegios. O más en Baitendro, vete, la petín, la director ya. Se vos se llama, comunista, Nere Juárez, secuestrar al alumno, añamo. Ey, Sarambire ya por la ciudad, Sarambire, encima que los medios ahí, tipo 3 radios y una TV local, ya rapaitemos. Y agarraste toda la prensa. Y agarré toda la prensa porque el hecho así más denso y grave que se dio fue cuando la policía me lleva a la comisaría a supuestamente a demorarme ahí. Me mantuvo 6 horas en la comisaría, donde yo fui víctima de violencia verbal, porque recuerdo bien que los policías así me hostigaron a mí y a otro compañero, porque fuimos entre 2, nos llevaron en una patrullera y alegaron en la comisaría que supuestamente nosotros no teníamos permiso para manifestarnos y no teníamos cédula. Haciendo ese análisis ya hoy de la manera que actuaron sin ninguna información también estos policías, ¿verdad? Claro, ¿no? Y aparte que era menor de edad, o sea, no comprendía muchas cosas, como vos mencionabas, la información es un privilegio hasta hoy en día. Y en ese momento, claramente, yo, gracias a la UNEPI, recibí mucha formación política, pero claramente existían algunos vacíos, no conocía algunas legislaciones. Y la estudiantina en Paraguay, blancos de violencia constantemente, de manera sistemática, y hay que seguir siempre en la lucha. Bastante fuerte esta experiencia que viviste en tu juventud, justamente. Incluso podría recordar a ciertas historias que se escuchaban en la época de dictadura, donde justamente, sobre todo varones que eran queer, menores, se les llevaba a las cárceles y pasaban cosas. Que importante también es comentar tus vivencias para que los demás puedan conocer la realidad de cómo es tan diferente, sobre todo en el interior, comparando con Central. En el interior yo sé que es mucho más complejo el hecho de encontrar un espacio así de incidencia, donde podamos sentirnos seguros, y mucho más aún cuando somos personas disidentes, ¿verdad? Personas LGTB o personas negras, indígenas, campesinado, periféricas. Sé que es mucho más complejo, pero es eso, es llamar a las personas a que se puedan ver más envolvidas en los espacios, donde pueda crear crítica, donde pueda reflexionar, o por lo menos para darse cuenta de cuando una era pesa, pesa. Tipo, ese hecho, ese primer paso, ya me parece algo muy importante. Agradecemos a Matías por compartir su relato fascinante. Realmente muchísimas gracias, Matías, por compartir hoy con nosotros tanto realmente, y por sobre todo darnos estas vivencias, estas experiencias que estuviste pasando en esta larga trayectoria, porque son como 10 años de activismo la cual tenés. No, y la verdad que yo lo que agradezco, porque decíamos tipo fuera de micrófono que es complicado que a veces las disidencias políticas inclusive tengan espacios para poder expresar lo que pasa, porque bueno, en Paraguay, donde es muy complejo aún el ejercicio de la libertad de expresión,
es muy valorable el tener estos espacios donde podamos por lo menos contar algo de lo que nos pasa, ¿verdad? Matías nos habló sobre su activismo como joven y por destacar cómo se vivió y percibió el ejercicio de la libertad de expresión en ese contexto. Es evidente que la libertad de expresión, aunque es un derecho fundamental, enfrenta numerosos desafíos y puede variar significativamente según el entorno y las circunstancias. Las experiencias, desde las vivencias de la juventud, nos ayudan a comprender mejor estas dinámicas y la importancia de defender este derecho en todos los ámbitos. Según los datos recabados en nuestra investigación, muchos estudiantes sintieron que su capacidad para expresarse libremente fue tanto un desafío como una herramienta crucial en la lucha por sus derechos. Esto nos proporciona una base sólida para entender las complejidades de la libertad de expresión y su impacto en la sociedad. Gracias por quedarte hasta aquí. Y tener con nosotros esta conversación necesaria. Ñaños en Duye UPB, a Guille. No olvides seguirnos en redes sociales.